Hola, buenas tardes. Ante todo, daros las gracias por venir a ser parte de la comunidad de aprendizaje postgráfica y bienvenidos a esta primera clase, la primera clase Open Class del año, que se enmarca dentro de unas primeras clases que ahora os cuento un poco de qué van. De hecho estamos en el máster haciendo una primera parte de pensamiento, intentando investigar las asunciones más profundas que sustentan la realidad de la cultura y la sociedad en la que vivimos, y para eso estamos invitando a distintos pensadores, estrategas, expertos de distintos campos, filósofos, sociólogos, gente de ciencia cognitiva, periodistas, gente en transformación digital, etcétera, para ayudarnos a comprender estas asunciones y ayudarnos a plantear proyectos que sean relevantes para hoy y para el ejercicio de posgráfica. Así que es un buen ejemplo para los que habéis venido de lo que es una clase de posgráfica al principio del año. Y con eso también os quería simplemente anunciar que estamos abriendo las matrículas para el curso que viene, 2019 también, y que ahora mismo hay un descuento del 15% de Early Bird para matriculaciones, para quien quiera. Y habiendo dicho esto, os presento al primer ponente que tenemos hoy, que es Javi Creus. Javi es estratega, es fundador de Ideas for Change, y es uno de los pensadores más importantes a nivel de economía colaborativa, de participación ciudadana, y con él vamos a explorar hoy posibles vías de organización social nuevas. Es un placer tenerte, Javi. Hazte la clase como quieras. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Es un lujo. Recuerdo la clase el año pasado, que fue en una mesa. Entonces no la habían hecho abierta. Y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Este año somos más, pero a mí me gustaría tener igual debate, ¿no? Porque lo que vi es que había mucha confrontación. Yo he traído una serie de cosas que igual parecen deslavazadas, porque creo que estamos en un momento donde todos estamos explorando hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces es muy difícil tener como cosas muy estructuradas. Lo que sí creo es que necesitamos actualizar el sistema operativo social. El sistema operativo en un sistema es el que decide las prioridades y es el que decide lo que va primero y lo que va segundo, lo que va fast, ¿no? Con prioridad, y lo que puede esperar y se hará por la noche cuando no haya nada más que hacer, ¿no? Por- Bien, estamos en un momento muy particular. Si lees a Steven Pinker, ¿no? Este investigador, dice la ilustración ahora, ¿no? Dice, es el momento ilustrado del mundo. Y con datos, como hicimos con el socio de Marc, Pablo, con No Somos Hormigas, demuestra que a pesar del pesimismo del estado del mundo, los hechos prueban de que, oye, nos va muy bien y nada nos dice que pueda seguir yendo igual de bien, ¿no? Y cuando miras los datos sobre número de humanos, duración de la vida, descubrimientos científicos, ¿no? Todo este tipo de cosas, ostras, o nivel de escolarización, ¿no? Los datos son brutales. Los datos son brutales, ¿no? Y estos los datos y es la realidad, ¿no? Pero luego, a la vez, Zygmunt Bauman, el creador de esta idea que seguro que os han nombrado de la sociedad líquida en su último libro, habla de retropía. O Marina Garcés tiene un pequeño ensayo que se llama Nueva Ilustración Radical y habla del tiempo póstumo, que es un poco lo mismo. Es decir, esto que estamos viendo de que nos propone una crónica lúcida e incisiva, la nostalgia por un pasado que no siempre fue mejor, ¿no? Y esta sensación de que no hay plan, de que todos los planes son hacia atrás, ¿no? Da la sensación de que Trump es hacia atrás, de que la guerra comercial es hacia atrás, de que el Brexit es hacia atrás, ¿no? De que en tantos y tantos sitios, de repente, ostras, hay como esta sensación de, oye, vamos un paso atrás, que esto es un lío,
y vamos a ver si hacia atrás hay camino, ¿no? Y esto nos está llevando pues a situaciones, cada uno puede pensar lo que quiera, pero un poco raras. Lo que está claro, yo estaba hace unos meses en Madrid en un debate sobre la Constitución española, ¿no? La esta que ahora celebramos 40 años. ¿Y qué aprendí? Aprendí que en el momento en que se escribe esta Constitución, todo el mundo sabe lo que no quiere, ¿no? Porque hayas ganado o perdido la guerra, aguantado el franquismo, ya se ve que aquello no es plan, y todo el mundo está de acuerdo, hay un horizonte compartido, y el horizonte compartido en ese momento es muy fácil de expresar, y es decir, oye, queremos ser un país europeo normal, normal, por favor, que no pase nada raro, que no. Claro, así es muy fácil, ¿no? Ahora mismo, y yo creo que la Constitución es buen ejemplo, porque nos toca hablar de ella, ahora mismo, ¿qué pasa? Que todo el mundo tiene como mucho miedo al futuro, ¿no? Mucho miedo al futuro y mucha más nostalgia del pasado. Es muy difícil poner a una sociedad de acuerdo si no tenemos un plan. Y todos los planes, yo creo que se nos ofrecen, son un poco hacia atrás. Y yo creo que son hacia atrás porque nos cuesta pensar el plan nuevo. También hemos de tener en cuenta que los prerrenacentistas no sabían que lo eran, ¿no? Porque la etiqueta renacimiento llegó como después. O nosotros creamos Cubic, un espacio multidisciplinar en Barcelona, y luego al cabo de los años descubrimos que éramos el primer coworking, pero la etiqueta no existía, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaría es que exploráramos, si vemos esta necesidad, que exploráramos algunas vertientes de esto, ¿no? Lo primero es que el sistema operativo social que tenemos está basado en tres grandes principios, ¿no? En la propiedad, en el trabajo, en la representación. Y que los tres de alguna manera no se están cumpliendo, es decir, porque la propiedad, que era un pilar, las constituciones, el sistema operativo social que tenemos, está basado en un pacto entre propietarios. Hasta entonces cada propietario defendía lo suyo, deponen las armas y dicen, oye, que el Estado sea el único que pueda ejercer la violencia de manera legítima a cambio de que la propiedad sea un derecho inviolable, ¿no? Pero que vemos, ostras, que hay un nivel de concentración de propiedad que empieza a ser insostenible económicamente, o sea, ya no socialmente o moralmente o lo que sea, sino que hace que una parte de la sociedad, ¿no?, sea irrelevante económicamente, y que por contra surgen modalidades de acceso a la propiedad, ¿no? Y vemos un cambio de valores, hoy igual motivado por la necesidad o por la aspiración, me da un poco igual, pero oye, prefiero tener un coche disponible que igual tener un coche en propiedad. Empezamos a ver que este complemento, o prefiero tener un acceso a Wikipedia que la británica ocupándome la mitad del piso. ¿De acuerdo? Segundo valor que tenemos como central en nuestra sociedad es el trabajo. Fijaos que hay muchos derechos que vienen derivados del trabajo, el derecho a una pensión, el derecho, en nuestro país no, pero vaya, en Estados Unidos a la sanidad, pues depende del trabajo, ¿no? Hay muchos derechos que dependen del trabajo. Entonces, el trabajo que vemos, por una parte, que no hay trabajo para todos, ¿no? Y el que hay llega cortado, o sea, es de mala calidad porque va mezclado con todo, va mezclado con contratos parciales, va mezclado con mini jobs, va el otro día había un programa en la tele, una tipa, la sanidad pública gallega, ¿no? Había tenido 500 contratos en 3 años, muchos de un día, ¿no? O sea, no hay trabajo y desde luego no se puede juzgar a nadie por el trabajo. Yo cuando voy a un notario digo profesión, porque te preguntan los notarios, digo astronauta, ¿no? ¿No? Y él dice, ¿y? Digo, mire, desde pequeñito que quería y con Elon Musk igual lo consigo, ¿no? Y de momento nadie me dice que no puedo hacerlo. Y luego además, si el Estado quiere saber mi profesión, que me dé un trabajo, entonces yo ya me adaptaré, ¿no? Pero si te has de reinventar todo el tiempo, que es lo que os va a pasar a vosotros, ¿no? Esto va por otro lado, ¿no? Y sin embargo, están los robots, la inteligencia artificial, hablaréis luego de esta idea de qué es ser humano hoy. Claro, era muy fácil definir lo que era humano cuando nos comparábamos con los animales, ¿no? Y coges la pirámide de Aristóteles,
las piedras que están colgadas, las plantas que respiran pero no se mueven, los animales, el hombre, ¿no? Y este era el culmen de la creación, y ya por encima los ángeles que vuelan. ¿De acuerdo? Pero claro, de repente en lo que nos diferencia de los animales, la inteligencia, pues hay muchas cosas que pueden hacer estos. Y que algunas las hacen mejor: jugar al ajedrez, jugar al go, reconocer células malas en una imagen de microscopio, muchas cosas, cada vez más, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos, por otro lado, es que no todo el mundo necesita un trabajo, lo que todo el mundo necesita son ingresos. Entonces, igual nos va a tocar desdoblar, ¿no?, esta idea de que los ingresos legítimos vienen del trabajo. Porque cuando miramos la sociedad ya, y yo creo que es parte del ejercicio que hemos de hacer, ostras, hay un 20% que vive de rentas, un 40% que vive del trabajo y una gran proporción que vive más o menos de ayudas sociales de todos los colores. Entonces, igual nuestro mundo, lo que hemos de cambiar es la idea. Ya estamos en un mundo donde lo que tenemos claro es que si no hay trabajos para todos, lo que igual tenemos que proveer son ingresos para todos, ¿no? Y el tercer valor, ¿no?, es esta idea de la democracia representativa, ¿no?, de los partidos y todo esto. Y lo que vemos es que, ostras, desde el 15M, la pancarta aquella, no nos representan, no solo en España, sino en cualquier país europeo, la confianza en las instituciones, llámense partidos, parlamentos, excepto bomberos y personal sanitario, que son los que te salvan la vida, ha disminuido la confianza en todos. En la iglesia, pero también las corporaciones, ¿no? En Volkswagen, ¿no? Sabes que te engañan. Es decir, de repente todo lo que funcionaba por representación, ¿no? Y sin embargo vemos que, ostras, los ciudadanos podemos participar activamente en algunas cosas, e incluso pasivamente. No sé si os enterasteis de este boicot en Marruecos a ciertos productos que relacionados con la familia real, pues, habían invertido en una leche con Nestlé, subieron mucho el precio de la leche y la población lo que hizo es no comprarla. Pero claro, no había un centro de la protesta, ¿no? Oye, ¿quién lo ha empezado? ¿Dónde? ¿Quién es el organizador? No, es que se basa en pasarse WhatsApps diciendo, oye, no compres esta leche, una leche, un agua y una gasolina, boicotearon. Pero claro, no era imposible desde tener cabecilla, ¿no? Entonces tenemos esta nueva capacidad de participación, ¿no? Y esto pasa en un momento, cuestionárnoslo todo desde la raíz, ¿no?, de cómo nos organizamos, pasa un momento donde lo que vemos es que es posible crear mucho más valor. Igual no sabemos medirlo en dinero, porque lo que medimos es muy particular. Si lavamos la ropa y la secamos al sol, el PIB no aumenta. Si lavamos la ropa y ponemos la secadora, el PIB aumenta. Ostras, o sea, con lo cual, un poco de prevención, ¿no? Si yo voy a ver a mi madre a hacerle compañía, el PIB no aumenta. Si alquilo a alguien para que lo haga, ¿no? Estamos midiendo algo que está muy bien en la época donde la conquista social era producir cosas, pero ahora no sobran cosas, sobran coches cuando llegas a los aeropuertos, ¿no? Hay unos parques, sobra de todo, sobran lavadoras, sobra de todo. Igual no estamos midiendo lo que nos conviene medir de verdad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que si recombinas lo que hay, y lo que hay se expande continuamente, tú puedes hacer más con menos. Tú puedes dar un servicio de conocimiento a 500 millones de personas cada mes en 180 idiomas en tiempo real, a un coste ridículo. ¿Sabes cuánto cuesta en dinero Wikipedia cada año? Más o menos 40 millones de euros. Es muy poco. ¿Mm? Nuestros ayuntamientos se gastan 40 millones de euros en muchas cosas. La Británica, la Larus, la Espasa eran un negocio de 2.800 millones de dólares. ¿De acuerdo? Esta es la capacidad nueva que tenemos, ¿no? Si nos conectamos, estamos educados, ¿no?, nos organizamos, somos capaces de hacer mucho más con mucho menos.
¿vale? Este es lo que pasa ahora mismo. Sobre una hipótesis base, todo lo que sabemos los humanos, algún humano lo sabe. Si cada humano me cuenta lo que sabe, entre todos... No, así de tonto es. ¿De acuerdo? Esta es la nueva capacidad. O tenemos la capacidad de mover a millones de pasajeros, ¿no? A millones de personas de una ciudad a otra, con los mismos coches, con la misma gasolina, con los mismos peajes, con la misma contaminación, que llevando a la mitad, ¿no? Simplemente, es decir, y en vez de tener, o además de tener trenes y autobuses, millones de personas viajan así, ¿de acuerdo? Haciendo más con menos, aprovechando mejor lo que ya existe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos usar la energía de lo que viene, ¿no? La energía de lo que es posible ahora, la capacidad, ¿no? De recombinar lo que hay y entender cómo se va expandiendo para jugarla a favor, porque si no nos podemos encontrar con un pasado acelerado, ¿no? Más que con un futuro que mole un poco, con un pasado acelerado, ¿no? Entonces, una manera de ver, y aquí os invito a poneros, ¿no? La antena de buscadores, de ver qué hay disponible, es pensar que como si fuéramos a cocinar. ¿De qué depende lo que puedes cocinar? Depende de cuántos ingredientes tengas, depende de cuántas formas de cocinar sepas. Oye, yo solo sé freír porque soy un churrero. Pues claro, todo lo que de pan frito, ¿no? Plátano frito, me da igual, ¿no? No, yo además de freír sé hornear, yo además sé guisar. ¿Cuántos procesos, ¿no? Para combinar, ¿sabes? Y de cuánta gente pueda proponer recetas, ¿no? Si eres tú solo, pues todas las recetas sean las que tú hayas aprendido en tu familia. Si somos 7 y somos muy diferentes, probablemente con los mismos ingredientes y los mismos procesos, podamos cocinar muchas más recetas, ¿de acuerdo? Entonces, la tecnología es lo que nos da el acceso a los ingredientes. Una manera de leer la tecnología y otras, pero la que a mí me conviene ahora es cuando os cuente una tecnología, preguntad qué hace abundante y qué hace escaso. ¿Qué es accesible ahora? Oye, es que el pepino ha bajado mucho de precio. Pues claro, empieza a salir en todas las recetas. ¿De acuerdo? Cuando teníamos teléfonos fijos, alquilábamos apartamentos por semanas. Cuando teníamos teléfonos móviles, alquilábamos apartamentos por días. Con el cerrojo conectado, puedes alquilar habitaciones por horas. ¿De acuerdo? El móvil facilitó encontrarnos con el fijo, teníamos que quedar, con el móvil nos podíamos organizar el minuto, con el cerrojo conectado, le das un código y abre la puerta, no hace falta. ¿De acuerdo? Esta es la manera de leer la tecnología. ¿Dónde estamos aquí? Estamos ya en los objetos conectados, vosotros tenéis que diseñar, ¿no? Y yo os voy a invitar a que diseñéis derechos y manera de ejercer estos derechos nuevos que necesitamos, pero tenéis que diseñarlos en un ambiente donde lo que nos rodea produce datos y nosotros producimos datos. Nuestros móviles registran nuestros pasos, nuestros wearables registran los latidos del corazón, con lo cual si Facebook Analítica, ¿no? Dice que puede alterar comportamientos desde fuera, es decir, con cosas que te entran por los ojos, imaginaos si además tuviera la información de cómo tu química se comporta ante determinados estímulos. No como tu dedito, si clica o no reclica, ¿no? Sino te aumentan los latidos cuando ves un póster de Trump, ¿no? O te aumentan los latidos cuando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces pensad en un ambiente donde todo produce datos, pensad en un ambiente, ¿no? Donde hay abundancia de datos y donde solo mezclando datos, combinando datos y haces cosas. Este es un proyecto de Google que con dos datos abiertos te presta un servicio. Oye, si yo cruzo las horas de insolación, ¿no? Que desde Galileo más o menos, ¿no? Se saben, y la superficie de tu terrado, te puedo decir cuánta pasta te ahorrarías pasándote a solar. Y si quieres un vecino que te lo instale, aquí tienes el link, yo me quedo el 15%, gracias. ¿Vale? Pero esto está en el ambiente. Esto está en el ambiente.
Este es el ambiente en el que vais a diseñar, ¿vale? O vais a diseñar en un sitio donde cada vez más lo virtual y lo real se confunden, ¿no? Y puedes cazar Pokémon Go en la calle o puedes interaccionar en tiempo real, ¿de acuerdo? Estos tiempos se confunden, se aumentan, ¿vale? ¿De qué decíamos? Depende de los ingredientes y cada tecnología, cada capa, leedla, ¿no? En qué me hace accesible ahora, qué hace abundante ahora, qué es cocinable ahora, ¿no? Y hablamos luego de procesos de cocción, ¿no? El pegamento, el proceso de cocción de nuestra sociedad es la confianza. Es decir, tú puedes unir aquello donde socialmente la confianza permita o montar un equipo o montar un transporte, ¿de acuerdo? La confianza esta de uno para muchos, ¿no? De la época de la producción masiva. Está en crisis, instituciones, organizaciones, marcas están en crisis, pero mientras los ciudadanos nos hemos organizado y para según qué cosas, oye, me fío de ti, para ir a dormir, igual para casarme o montar un negocio, no, pero para ir a dormir una noche, pues me fío de ti. Si tengo suficientes indicadores y otros, ¿no? Que tampoco conozco igual, me dicen que no conduces muy mal o que tu casa no huele muy mal, pues oye, para ir de aquí a allá o para ir a dormir una noche, pues ya me está bien, ¿vale? O hemos inventado las reglas abiertas como GitHub, este repositorio de software o Wikipedia. Hemos inventado que, o sea, si queremos hacer algo, construir una enciclopedia, construir software abierto, si nos explicamos las reglas y están claras, ¿no? Como el parchís, oye, para salir hace falta un 5. Si matas, corres 20. Si tal, 10. Igual podemos jugar infinitamente al parchís sin hablarnos nunca más si las reglas están claras. ¿De acuerdo? Y podemos colaborar basándonos en las reglas. Y ahora viene otra nueva, que es la blockchain, que es este libro abierto, distribuido, donde cada uno tiene una copia, ¿no? Que nos permite igual demostrar que yo te vendí un coche sin tener que ir a un notario, ¿no? Porque claro, cuando queda anotado en el libro, Javi vende coche a ella, ¿no? Ella le paga tanto y esto cada uno tiene una copia y se guarda de manera que se queda como si fueran ladrillos, blocks, ¿no? Entre otros ladrillos y sacas uno, canta mucho, pues igual hay muchos, si hasta ahora hemos podido transmitirnos contenidos, información, ahora podemos transmitirnos valor, sin intermediarios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hemos ideado, estamos en un momento no solo donde la tecnología abre nuevas ventanas todo el tiempo, sino donde hay muchos más pegamentos, hay muchas más maneras de generar relaciones oye, fíjate de mí, o por la ley o por el tamaño. ¿De acuerdo? Y tercero, decíamos, oye, ¿de qué dependen? Dados unos ingredientes, dadas unas maquinolas, ¿no? Para procesarlos, ¿de qué depende? De cuánto seamos opinando y de cuán diversos seamos. En la cocina lo vemos, ahora hasta los niños, ¿no? Cocinan, ¿vale? Entonces, hemos de ser conscientes de que los ciudadanos que somos realmente unas bestias, es decir, seguro que somos consumidores, ¿no? Y no para vestirse, para lavarse, para vivir, hay que consumir, está claro. Pero si solo nos ves como consumidores, ostras, te estás perdiendo lo mejor. Porque de repente los ciudadanos nos hemos demostrado la capacidad de compartir, la capacidad de dar forma a las cosas, la capacidad de financiar nuestros proyectos mediante crowdfunding, la capacidad de producir transporte, de producir alojamiento, de producir artesanía que se pueda vender en cualquier lugar del planeta. Nos estamos dando la dimensión de compartir la propiedad incluso de cosas, ¿no? Luego os hablaré de cooperativas y todo esto, ¿vale? Es decir, cuando miréis un mercado, no miréis solo el volumen de consumo, mirad las capacidades de la gente, porque cualquiera de nosotros ahora mismo está en posición, parece una tontería, pero
hacer un vídeo. Hace 15 años, hacer un vídeo era una operación espacial. Tenía que venir un operador o operadora, ¿no? Caído del cielo, Starman, no bajo, ¿no? Con un equipo especial carísimo, quedar a una hora concreta, en un sitio concreto, era una virguería, postproducción, tenías que alquilar la máquina porque no te la podías permitir, ¿no? Cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos muchas capacidades, tenemos tanta capacidad que en muchos negocios donde la escala óptima es uno. Es decir, hoteles de una habitación, compañías de autobús de una sola plaza, multinacionales, conocéis Etsy, ¿no? Este mercado de artesanía mundial, ¿no? Multinacionales de una sola persona, ¿no? Haciendo cinturones con anillas de lata de botella o cervecerías de, ¿no? Entonces, de repente, ostras, el poder de uno es mucho. Pues luego podemos hablar de sistema intermediado o lo que sea, ¿no? ¿Vale? O tenemos la capacidad de, hablaré más al final de esto, de generar nuestros propios datos, ¿no? Hemos ayudado a los ciudadanos de la Plaza del Sol a medir el ruido en la plaza, enseñándoles cómo funcionan sensores de hardware abierto y a tomar anotaciones y tal. Y el día que nos estrenamos los contaré la historia completa, es muy interesante, porque dice Plaza del Sol, esclata el botellot, amb un manifest y 25 sensors, ¿no? Los 25 sensores son como parte del manifiesto, pero lo mejor es el titular del País que dice, los vecinos de la Plaza de Dol se arman con 25 sensores. Se arman, ¿no? Es decir, fijaos lo violento que, 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 que ataque al status quo de alguna manera, que los ciudadanos tomen medidas sobre el ruido en sus balcones, ¿no? Entonces, estas son las nuevas capacidades de los ciudadanos. Si tú vas mirando permanentemente, ¿no? ¿Qué hace accesible la tecnología? ¿Qué otros modos de organización social, de confianza, se están estabilizando? ¿Y qué capacidades tienen los ciudadanos? Hay un momento donde las cosas están como en el jackpot, ¿no? En una máquina de estas que salen las cuatro fresitas, ¿no? Cuando salen las cuatro fresitas, de repente cambia todo, ¿no? En el 2009 la geolocalización estaba lista, nos habíamos acostumbrado a pagar con tarjeta, había móviles en todos los bolsillos, ¿no? Y los algoritmos para optimizar rutas los tenían los carteros desde hace mucho, ¿no? Entonces, salió Uber, pero salieron muchos como Uber, ¿no? Porque lo que quedó clarísimo es que, oye, si ir de un sitio a otro no es lanzarse a la calle, ¿no? Como un cazador con una lanza a ver si hoy toca ballena o sale una jirafa. No sabes qué tipo de taxi te va a llegar, ¿no? No poder quejarte del taxi, ¿no? Porque como máximo puedes tener el número de licencia, pero vaya, la probabilidad de que llames a la asociación de taxi y les tiren de las orejas es mínima, ¿no? Tener que llevar dinero en cash, ¿no? No saber cuánto vas a tardar, claro, comparado con desde el móvil, primero con un SMS y después con un smartphone, ¿no? Sé quién viene, sé a qué hora llega, sé cuánto me va a costar, no llevar dinero, no hay color, no hay color, ¿de acuerdo? Tenemos que estar atentos cuando los elementos, las reglas, las capacidades de los ciudadanos se alinean para producir algo que no es un poco mejor. Esto no es un 15% mejor que un taxi, es mucho mejor. Algo que es mejor a otra escala, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando algo es mejor a otra escala, primero, igual arranca muy lento, ¿no? Porque parece muy raro, pero coge velocidad. Es decir, la velocidad a la que crece algo, los patinetes lo acabamos de ver, ¿no? Es decir, que algo tienen que es mucho mejor que todo lo demás. Serán peligrosos tal y cual, pero cuando algo se adopta a esta velocidad, ¿no? Es que tiene algo a un nivel superior, ¿no? ¿Vale? Cuando algo tiene esta calidad de ser
mucho mejor, de ser como un nuevo estándar. Permanece la idea, también lo que quiero que nos quedemos de hoy es estas combinaciones, una idea es una combinación de elementos, reglas, agentes, estas combinaciones son como las recetas. Si alguien explica la tortilla de patatas, todo el mundo puede hacer la tortilla de patatas, ¿de acuerdo? Las empresas pueden ir y venir, nadie nos dice que Uber se quede en el mercado, pero desde luego la idea de que tú desde casa llamas y pagas con tarjeta y sabes quién es y puedes valorar y él te valora, esta sí que ha venido aquí para quedarse, ¿de acuerdo? Quedan las recetas, por ejemplo aquí en Austin, Uber y Lyft, en un momento en que el ayuntamiento les exigía pues que los conductores pasaran controles anti-alcoholemia y los coches pasaran la ETV y ellos se negaban porque estaban en otro business y tal, hicieron un referéndum, invirtieron 8 millones de dólares en una campaña, perdieron el referéndum y entonces muy cabreados un domingo por la noche le dijeron a los habitantes de Austin, pues mira, en castigo nos retiramos del mercado a ver cómo vais mañana al trabajo. ¿Mm? Por la noche los ciudadanos de Austin intercambiaban viajes por Facebook. Al cabo de 3 semanas había 3 utilidades locales. Si alguien quiere el software de Uber, se alquila a los copycats hindús por 400 euros. Había 3 alternativas locales. ¿Vale? Para reconocer si algo está en esta categoría, ¿no? Daos cuenta de si lo que queda es la receta, independientemente de la empresa, porque no sabemos ahora mismo si va a quedar Uber, Lyft, Didi, que es la China, que es la que crece, ¿verdad? O cualquier otra, ¿de acuerdo? Pero la idea, la receta, esta sí que se ha quedado, ¿de acuerdo? ¿Qué es importante? Cuando se produce este 4 en raya, ¿eh? Cuando se produce una combinación de este tipo que sienta un nuevo estándar, todo el mundo mira aquello que parece que sustituye, ¿no? Y los que salen a la calle son los taxistas, ¿vale? Y es normal, estamos acostumbrados a un sitio donde el lava más blanco superaba al blanco nuclear y el siguiente en la cola era blanco y color. O sea, todo lo que pasaba era dentro de una gama de lo previsible, ¿no? Pero cuando una innovación realmente abre una receta nueva, y por eso se habla de Uber of whatever, ¿no? Porque es la receta lo que queda, el impacto va mucho más allá. Y esto es lo que creo que vosotros tenéis que tener un instinto para anticipar y para buscar y para leer, ¿no? Ahora que ya llevamos, años de esto, que vemos que cuando le preguntes a la gente que toma Uber, Lyft, Cabify, o sea, la empresa me da igual, insisto, ¿qué hubiera hecho si no existiera? Ostras, 40% dicen, oye, me hubiera quedado en casa, hubiera ido andando, hubiera ido en bici, básicamente sustituye a salir por el barrio, o otros dicen, otro 40%, oye, hubiera ido con un colega en coche o hubiera sacado el coche. Pero de repente hay un 15-20% que dice, no, no, yo hubiera tomado el transporte público. O voy. Con esto sí que no contábamos. O sea, de repente, ¿no? Está muy... nivel de sustitución del taxi, de hecho, muy bajo. Y de hecho, ni los precios de las licencias de taxi ni los ingresos de los taxis han bajado de manera sustancial. ¿Vale? Cambia un poco de un sitio a otro, pero, ¿de acuerdo? Lo interesante es buscar lo inesperado. Cada innovación, y más si es una innovación radical de este tipo, genera su accidente. ¿No? Hay este filósofo Paul Virilio, de la velocidad de escape, que dice que cada artefacto genera su accidente. Dice, no existía el naufragio antes del barco. ¿No? ¿Vale? Entonces, cuando veamos algo de este tipo, es muy fácil concentrarse en lo que sustituye. Yo os invito a abrir la mirada. ¿Y qué pasa si abres la mirada? Ostras, que cada innovación no abre solo un punto en la realidad. Cada innovación radical de estas de 4 en regla, estas de que cuando te la cuentan, igual está prohibida, igual hay una ley en contra, igual los hoteleros son muy... ¿Me entiendes? Pero cuando te la cuentan, la ves clara, lo que hay es un espacio, lo posible. Y ese es el terreno de juego, este posible adyacente, este es el terreno de juego que hay que aprovechar. ¿De acuerdo?
¿Qué quiere decir esto? Ostras, que de repente, ostras, en Innisfail, Ontario, tienen 30.000 de población, hábitat suburbano, hace un frío que pela, y dos autobuses zombies, ¿no? De estos de barrio, que van a una hora que no le conviene a nadie, a un sitio y paran donde no le conviene a nadie. Y dicen, hostia, esto cuesta una pasta y no va a ningún lado. Y prefieren darle a la población bonos de Uber, dar un servicio a medida y gastarse la mitad. Vaya, ¿no? Esto sí que no nos lo esperábamos, ¿no? O la inmobiliaria. Lo más caro de construir un edificio es hacer un agujero en el suelo. Levantar hacia arriba es chupado. Agujero en el suelo, ostras, mucho curro, ¿no? ¿Y qué tal si me ahorro el agujero en el suelo y en vez de construir parking te doy $9.000 en bonos de lift y te los gastas como quieras? Si quieres gastártelos para ir al metro más cercano o para ir al trabajo tú mismo, ¿de acuerdo? O afecta, por ejemplo, a las visitas médicas. El espacio más tonto de un centro médico es la sala de espera, pues ni hay atención médica, ni hay maquinolas que amortizar, no hay no, hay revistas de Lola gastadas normalmente, ¿no? Y lo que más nos molesta a todos es esperar en el médico. Si el transporte, en vez de ser sustantivo, se convierte en un adjetivo, ¿no? Médico con transporte, cena con transporte. Claro, porque es previsible, ¿de acuerdo? De repente hay muchas cosas que cambian. Claro. Hemos de estar atentos a anticipar el nuevo estándar. Hemos de estar atentos o desarrollar una intención o una capacidad de observación, aquello que es posible y aquello que de repente ya cambia. Es decir, un día dejamos de decir tele y tele a color para empezar a decir tele y tele en blanco y negro. Y fue de un día para otro. Y un día dejamos de decir teléfono y teléfono móvil y llamarle teléfono al otro. Y lo otro has de dar explicaciones, ¿no? De repente la coma se corre de un lado para otro, ¿no? Claro, vosotros tenéis que situaros en un tiempo donde veáis la coma ya corrida. Pues la energía que sube es la de la coma que se está corriendo. ¿De acuerdo? Bien. Me gustaría charlar. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sigo? Puedo seguir, pero... A mí, llegados a este punto, eh, sí que me parece súper inspirador el escenario que estamos dibujando, pero evidentemente creo que la duda que está en la cabeza de todos es, bueno, ¿y cómo se combaten las instituciones, los intermediarios actuales, el statu quo? O sea, porque en realidad lo que estás haciendo es esto, es eliminar intermediarios, eliminar entidades que tal vez ahora dejan de tener sentido, pero que están muy arraigadas y muy protegidas, y hay muchos intereses detrás. Bueno, es lo que digo, que ahora es el momento de diseñar para hacer algo mucho mejor. Es decir, ahora es el momento de tener el nivel de ambición, ¿no? A nivel de la Wikipedia o a nivel de BlaBlaCar. O sea, no hacer mejoras. Creo que es posible proponerse y que nuestro mundo necesita combinaciones de este tipo que sean mucho mejores. Entonces, por eso os invito a esto, ¿no? Es decir, hay tantos ingredientes nuevos, ¿no? La tecnología nos va abriendo capas nuevas, ¿no? Cada vez es más sólida la capacidad de utilizar otras fuentes de confianza. Cada vez hay más gente conectada y preparada. O sea, es que es el momento de potenciar todo eso, creo yo, ¿eh? Y esta es un poco la propuesta que os traigo. Empezar a proponer que las cosas sean mucho mejores, no un poco mejores. Pero entonces, perdón, en el momento en que
esta propuesta surge, un poco la tesis es que no se podrían poner diques al mar, es decir, Uber ya no lo puede parar ninguna... La idea de Uber no. Uber sí, Uber empresa sí. Es decir, aquí lo hemos vivido, el impuesto al sol, ¿no? Resulta que los más soleados de Europa, ¿no? Que teníamos que estar exportando energía fotovoltaica, dependemos del petróleo más que nadie. Y se pone un impuesto al sol a producir, a durar una legislatura. Es decir, lo que es mucho mejor, el Wikipedia, esto que os he contado de los accidentes, ¿no? Wikipedia nace en el 2001 y la gente dice, no te fíes de Wikipedia, no te fíes de Wikipedia, que es muy mala, que la escribe la gente tal cual, ¿no? En el 2003, Wikipedia ya dice, que es, me parece, de Daily Mirror, ya no es fuente. Wikipedia siempre pide fuentes para lo que dices, oye, no, que haya salido en un sitio en papel o en qué libro o en qué periódico. Dice, este no es fuente porque será un periódico en papel, pero no se puede confiar. Y en 2018, con todo el tema de las fake news, una de las soluciones es Wikimedia. Y es, utilicemos una combinación de periodistas y ciudadanos para validar las cosas, ¿no? Esto es lo que yo veo, ¿no? Que lo que parece que sea muy estrecho, cuando llega a este punto donde es un estándar, y por eso os decía the Uber of anything, ¿no? Y esta idea de verlo como un adjetivo, ya como no un sustantivo, es una manera de subir el listón de lo que es posible. Eso es lo... ¿Hay que comentar algo? ¿Os cuento más? Ya que estamos ahora hablabas del tema de los fake news y leía... había un ponente de ese tema de los interfaces políticos que están haciendo en BAU, que me parece muy interesante, que comentaba sus dudas al respecto de la participación directa en democracia, en el sentido de que es verdad que ahora hay más sistemas o la tecnología nos permite participar en el gobierno de nuestro entorno de forma más directa, pero en cambio el controlar la realidad del dato es muy difícil, especialmente cuando proviene por la tecnología. Es decir, quiere decir, la información es muy difícil de controlar por el ciudadano y en cambio muy fácil de gestionar por gente que tiene mucho poder controlando información. En ese sentido, ¿cómo aseguras que no vamos a tomar malas decisiones cuando nuestra participación puede estar muy desinformada? ¿Y cómo podemos hacer para que esa participación, para que esa información no sea útil, ¿no? Mira, Y no sea influenciada? Hostia. A ver, ¿cómo lo he hecho esto yo tan mono? Un segundo, ¿eh? Vale, vale. Vale. Nosotros justo hoy hablábamos con el equipo de Ideas for Change y decíamos, oye, nosotros estamos muy atentos a las capacidades de los ciudadanos, ¿no? Y esta nueva economía de los datos. Si os interesa mucho, hicimos una serie con el País Retina que se llama Data Futures, de videoensayos de 3 minutos, que si os interesa esto puede ser interesante, ¿vale? Y entonces nos estamos preocupando mucho de los datos. Por ejemplo, estamos en un momento donde creemos que parte de este nuevo sistema operativo social son nuevas instituciones, es decir, puedes cargarte las que hay o puedes crear otras, y si tienes más energía con el tiempo, ¿no? ¡Pam! ¿No? Entonces, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de los datos y la investigación en salud? Hay un problema, primero, y es que por protección nuestra llegar a los datos de salud es tan difícil y tan costoso y necesitas tantas pruebas y tanto dinero, a veces para un análisis clínico, está el sistema informático del hospital y otro sistema informático paralelo solo para ese análisis clínico. O sea, de hacer tanto esfuerzo para llegar a los datos, es normal que tengas que investigar algo que te devuelva ese esfuerzo, ¿no? Con lo cual la agenda de investigación en salud es una agenda comercial, ¿no? Y es razonable. Es decir, pues si yo invertir lo mismo, mucho, ¿no? Para llegar a los datos, pues me sale más a cuenta investigar sobre la calvicie
te pilló los 30 y te suelta los 80 a 15 euros al mes, que con el mismo esfuerzo investigar sobre antibióticos, ¿no? Donde igual por 7 euros te curo y no vuelves en tu vida. O sea, hay nada que decir, ¿vale? Sí que decir y es que los ciudadanos no pintamos nada, ¿no? Por otro lado, cuando tú hablas de salud, lo que sabemos hoy es que la salud no es lo clínico, no son las radiografías, no son los informes de los médicos, no son los análisis de sangre. Un 30% es eso, un 10% es genético, un 30% son condiciones socioculturales, distrito postal para entendernos, un 40% son los hábitos. Haces ejercicio o no haces ejercicio, comes o no comes, tienes colegas y te ríes o estás aburrido como una seta. ¿Vale? Claro, todos estos datos están sueltos. Si en vez de investigar solo medicinas queremos investigar salud, estos datos están sueltos. Unos están en la sanidad pública, otros están en tu seguro privado, otros están en el wearable, otros están en tu móvil. ¿De acuerdo? También sabemos que los ciudadanos, según la ley europea, el GDPR, somos los propietarios de nuestros datos y tenemos derechos sobre nuestros datos. Tenemos el derecho a tener una copia, tenemos el derecho a cambiar, eliminar, lo que sea, tenemos derecho a decidir en qué condiciones se utilizan, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo en Saluscope? Ya la hemos creado, ya os contaré dónde estamos. Hemos creado una cooperativa ciudadana de datos de salud para la investigación. Y la idea es que cada uno venga y llega ya, oye Marc, ¿dónde tienes tus datos? Mira, en la sanidad pública, mira los que tienes, ¿cómo quieres compartirlos estos? Pues yo solo si es una enfermedad crónica. Muy bien, tomo nota. Me guardo la llave a tus datos y tu derecho de uso en la blockchain. Si me hacen falta te avisaré, ¿no? Y con esto crear un inventario disponible de los investigadores. De manera, y decir, oye, tengo pues 10.000 radiografías en luz verde, sin condiciones, 10.000 en luz naranja, que si es para este tipo de enfermedad o vas a hacerlo de esta manera, estaré encantado de compartir, y 5 en luz roja, solo si se dan esas condiciones. Y esto permitiría varias cosas. La primera, que más gente pudiera investigar en salud, que se pudiera investigar con ángulos diferentes, ¿no? Porque si el coste de acceder a los datos no es tanto, te puedes permitir que otra gente entre y con enfoques diferentes de cómo abordar los problemas. Primer paso que estamos haciendo, que tiene que ver con lo que tú decías, es para diseñar esto nos reunimos, entrevistamos a todo el ecosistema cáncer de mama en Cataluña, desde los grandes doctores de Nueva York a las asociaciones de pacientes y a los enfermeros, ¿no? Y entonces vimos que era un cambio sustancial y la pregunta, y luego hicimos unos talleres, oye, en el momento en que los ciudadanos sepan que los datos son suyos, hay 4 escenarios. Un escenario es a la americana, hay una aplicación que se llama Blue Button, donde tú llevas todo tu historial médico en el móvil. Esto está muy bien si eres ex guerrero del Vietnam y eres un poco cyborg, porque claro, te cambias de estado, ostras, y saber de qué platino llevas el hombro y de qué, esto está muy bien. Segundo escenario es, oye, cambias tus datos por piruletas, lo que hacemos con Facebook, lo que hacemos por Google, ¿no? Oye, en vez de pasta te doy mis datos y tú me das piruletas. Bueno, te dan piruletas, no afectas en la agenda. Otra es que tus datos los gestione las instituciones públicas. Si tuviéramos confianza en las instituciones públicas, este escenario sería viable, pero excepto en Finlandia y en Estonia, nadie confía suficiente en las instituciones públicas como para dejar que se hagan con sus datos. Con lo cual el único escenario que nos queda es hacerlo nosotros. ¿De acuerdo? El lunes o el martes que viene lanzaremos esto, que es TRIEM. Y es un experimento para decidir, diseñar junto a los ciudadanos, es un diseño crowd design, para entendernos, ¿no? De con qué licencias, con qué grupos de condiciones estamos dispuestos a prestar nuestros datos para la investigación.
Entonces, cuando lleguéis aquí, funcionará, ya os digo, lunes o martes. Te diremos, te vamos a presentar una serie de escenarios. ¿Recordáis el Moral Machine del MIT? Si el coche autónomo no puede frenar, se lleva a las dos viejecitas o a los tres jovencitos por delante, pues lo mismo, son una serie de escenarios y detrás tenemos una inteligencia artificial con la WOC que irá golpando y para intentar entender cómo la gente, ¿no?, toma las decisiones y reducir toda esta complejidad de quién te lo pide, qué tipo de datos te pide, para qué te lo pide y cómo lo va a utilizar, ¿no? Empaquetarla para no tener que hacer todas estas preguntas todo el tiempo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es a los ciudadanos preguntarles varias veces, oye, imagina que una universidad te pide tus datos de actividad online para investigar una enfermedad rara y compartirá los resultados. ¿Donas o no donas? Siguiente pantalla, ¿no? Una farmacéutica te pide tus datos genéticos para investigar una enfermedad crónica. Se reservará los resultados. ¿Donas o no donas? ¿Vale? Para entender, ¿no?, dónde podemos ya o cuál es el camino más fácil a crear esta abundancia de datos. ¿Vale? Entonces yo creo que necesitamos instrumentos de este tipo que nos permitan convertirnos en gestores, porque si no es muy difícil, es decir, que te digan es propietario de tus datos, pero no tengas herramientas, no haya licencias fijas, ¿no? No sepas nada, pues es muy difícil. Más cosas. La parte ética, porque recientemente yo leí un artículo La parte de... ética de Ajá. la inteligencia artificial, porque leí un artículo en el que creo que es en la Universidad de Stanford o Princeton, crearon una aplicación para las personas que tienen diabetes y lo que en un punto llegó a hacer esta aplicación es como que a la gente que era más pobre y con menos educación le daban una información distinta a la gente que tenía más dinero y más educación acerca de su enfermedad. Lo que hacía que la gente que tenía menos educación en cierto modo se preocupara menos por su salud. Me parece muy interesante, tenía una por aquí, pero me da igual. Lo que hemos de decir ahora, y yo creo que la pregunta está muy bien formulada, es esta idea de si exploramos el futuro o aceleramos el pasado. Por esto, ¿qué pasa? La inteligencia artificial consume datos. Entonces, si no metes en esta comparación de la que hablábamos antes entre el animal y el humano, hasta ahora era entre el animal y el humano, pero ahora es el animal, la máquina y el humano, se ha vuelto un triángulo, ¿no? Ya no, lo diferencial nuestro, hola, lo diferencial nuestro ya no es la inteligencia, es el juicio. Lo diferencial nuestro ya no es la inteligencia, es la creatividad. Las respuestas probablemente nos ganen en muchas, en las preguntas, ahí aún tenemos algo que decir, ¿vale? Entonces yo creo que nos hemos de hacer fuertes ahí y lo que nos hace falta es ponernos socialmente en posición de hacer los juicios, no de darla, ¿no? Este es un poco el tema. ¿Ah? Entonces la inteligencia artificial bebe datos. Por ejemplo, tú le metes 7 años de artículos del New York Times, ¿no?, a un algoritmo. Y luego le preguntas, oye, si papá es programador, mamá es... Y te dice, ama de casa. Y este no es el mundo que queremos. O a este mismo algoritmo le preguntas, oye, si papá es doctor, mamá es enfermera. Entonces, si no tuneas el algoritmo, si no hay human in the loop, haciendo el juicio, es decir, ejerciendo de árbitro, ¿no?, y tuneando el modelo, lo que nos encontramos es que acelera el pasado. Entonces, claro, si probablemente, ¿no?, la gente con menor nivel cultural ante la misma enfermedad normalmente tiene menor nivel económico, con lo cual menores, hay 10 años de diferencia solo en Barcelona de esperanza de vida por barrios. ¿Me entiendes? Entonces tú multiplicas eso. Si no tuneas, tú puedes multiplicar eso. Sí, pero digamos que en cierto modo todas estas diferencias o estas desigualdades terminan reflejándose
en la inteligencia artificial y en Internet, porque las personas que tienen más dinero y más poder adquisitivo y más educación tienen mucha más información que la gente más pobre. ¿Cómo puede eso, la tecnología, balancearlo si también depende un poco como de lo que la persona quiere saber? ¿Y cómo puedes saber algo que ni siquiera sabe que necesita saber? Ujú. Ahora, que hay un tema de educación y es que, pero nos pasa lo mismo con los científicos. O sea, por ejemplo, cuando hablas con los científicos hoy, ellos te responden desde un entorno de escasez de datos. Porque lo que les cuesta mucho es conseguir 40 iguales para un experimento. Y desde antes de empezar el experimento ya han diseñado aquellos 40, ¿no? Y les ha costado mucho, claro, por eso la tecnología también es importante aquí. Cuando quieres hacer ciencia ciudadana, dicen, no, es que los sensores que están bien calibrados valen 2.500 euros, que es lo que compra el ciudadano. Pues no, los ciudadanos en hardware abierto producimos sensores que los podemos calibrar con los suyos a 100 euros y bajando, ¿vale? Entonces hay como toda esta ciencia del dato escaso. Cuando tú le haces una pregunta a Facebook, Facebook no piensa en un paradigma de escasez de datos. Piensa lo primero que dato es, para resolver esto, ¿qué datos sobran? ¿Qué datos sobran? Porque claro, ¿me entiendes? Entonces yo creo que nosotros hemos de empezar a aprender a pensar así. No es cuánta información hay, son cuánto ruido sobra, ¿no? Entonces, pero de momento estamos inmersos en lo otro, ¿eh? Uno de los problemas que tenemos es que nos falta entender cuál es el punto común. Es decir, como ciudadanos, ¿qué nos interesa como comunidad? ¿Qué queremos? Y estamos precisamente en un momento en que la influencia de las redes sociales nos hace más asociales, probablemente, que sociales, porque nos permite interactuar socialmente solos. Uh-huh. O quizás eso es una posible cosa que nos pasa, pero si usamos las redes sociales para decidir qué queremos como comunidad, entonces tenemos un objetivo. O sea, como comunidad, ¿qué queremos? Sí, da igual los ricos o los pobres. O sea, en un barrio en el que no se está conectado, no sé vosotros, pero yo, por ejemplo, acabo de vivir en el Eixample hace 5 años y no tengo ni idea de cómo es el vecino de la casa de la siguiente calle. Y no tengo mucha sensación de tener un objetivo común en el barrio. Si no hay una forma de definir unos valores compartidos, yo ahí en ese barrio no tengo nada que pelar con los demás. Uh-huh. Y por tanto no hay barrio. Y además ahora ya no hay sitios a los que ir donde pueda encontrarme el barrio. Hay este ejemplo muy chulo de una periferia en París en el que solo quedaba, digamos, que había un McDonald's. Y el propietario del McDonald's quería cambiarlo a un kebab porque era una zona árabe y no vendía muchas hamburguesas porque iba gente, pero no vendía muchas hamburguesas porque la carne no era halal. Y entonces quería cambiar el McDonald's a un sitio de kebab. Y le montaron un pollo del 15. Porque era el único sitio del barrio donde no se traficaba con drogas, donde era seguro estar y donde mucha de la gente conseguía su primer trabajo. Y eso no hubiese pasado con un sitio. Entonces, de repente, el McDonald's era la plaza pública. Era el único sitio de convivencia en el barrio. Y por eso hubo muchas protestas para mantener el McDonald's. Lo que pasa es que el McDonald's pues, le apretaba para llegar a unos márgenes a los que no llegaba porque no vendía carne halal. Y yo creo que estamos entrando en este tipo de contradicciones, ¿no? Que nos faltan estos puntos en común para poder pensar qué queremos juntos. Uh-huh. Uh-huh. Estoy bastante de acuerdo. Falta... Por eso, es decir, primero yo creo que nos hemos de fijar mucho en los datos. Es decir, si los datos son la energía del siglo XXI, ostras, mejor ser Noruega, ¿no?, que cualquier otro sitio que tenga petróleo, Venezuela, Arabia Saudí. Es decir, normalmente el que tiene la riqueza se mete en un lío y tienes o dictador y guerra civil o los dos a la vez, ¿no? Entonces yo diría, lo primero, asociarnos
Es decir, por eso yo creo que es fundamental hacernos con el gobierno de los datos, ¿no? Creo que es fundamental mmm, la soledad. Mira, la soledad es un tema que hemos estudiado mucho porque nos interesa. Estar solo, sentirse solo equivale a fumar 15 cigarrillos al día, ¿no? Es una enfermedad. En Gran Bretaña lo consideran epidemia. Y hacen bien, han creado como un subministerio para la soledad. Porque, ¿por qué le llaman epidemia? Porque si te quedan 3 amigos y se muere uno y dejas de verte con el que queda porque el que llamaba era el tercero que ya se ha muerto, ¿no? ¿Veis cómo se expande a esta velocidad, ¿no? Y entonces, ostras, hoy leía precisamente un análisis de cómo el espacio público, ¿no? Yo creo que vosotros vais a, si sois diseñadores, tenéis que diseñar contra la soledad, ¿no? Antes o después, o porque se os ocurre a vosotros, o porque os lo encarga alguien, os tocará, a alguno le tocará el peluche japonés, ¿no? La semana pasada estaba en Japón, el remedio japonés es la tecnología, ¿no? Y confían en curar el envejecimiento y la soledad con tecnología. Yo creo que nosotros, además de tecnología, tenemos que usar las relaciones sociales y a veces, lo que os decía, elementos, agentes, reglas. Por ejemplo, en Barcelona hay un caso muy interesante desde cuidadores de personas mayores en sus casas, que antes todo se gestionaba a través de una centralita. Si un cuidador o una persona mayor quería cambiar algo, y llamaba a la centralita, y la centralita recombinaba tal y cual. Se pusieron en grupos pequeños de cuidadores y vecinos más o menos de la zona, en grupos de WhatsApp, claro, todo es mucho más plástico. Entonces, este tipo de combinaciones pequeñas, ¿no? Son cosas. El espacio público, exactamente lo mismo. Es decir, el otro día hablábamos también de, por ejemplo, no hay suficientes bancos en la calle. Es decir, para una persona que camina mal, no le interesan grupos de bancos, le interesan como etapas, ¿no? Porque cada 100 metros es como un esfuerzo, ¿no? Yo creo que nos va a tocar rediseñar seguro los hogares. Vivimos en un mundo muy raro, vivimos en un mundo donde en nuestro país al menos la gente mayor es propietaria, tiene el piso pagado, tiene una pensión que es una caca y le sobran metros cuadrados, ¿no? Y por otro lado los jóvenes, ostras, son irrelevantes políticamente porque no mola lo que hay para votar, son irrelevantes laboralmente porque les dan contratos de 2 días a tiempo parcial y son irrelevantes económicamente. Algo habrá que ajustar, ¿no? O sea, no podemos proyectar un futuro donde cada persona mayor está en la casa donde ha vivido ella sola, ¿no? No puede ser. Entonces yo creo que nos va a tocar repensar todo. Y la soledad, ¿no? Es uno de los temas. Eh, Que estamos investigando asunciones alrededor de esto. Hay esta idea del fin del trabajo, pero, es decir, ¿existe la asunción que la única actividad útil es el trabajo? ¿O entendemos la actividad diaria de una persona como el trabajo? Y esta es una asunción de la revolución industrial probablemente. Pero eso quiere decir que si tenemos un mogollón de robots haciendo cosas para nosotros y tenemos mucho tiempo, ¿querrá decir que eso, que no trabajamos? O sea, esta idea de que el único trabajo que hay es el que se nos da. Bien, yo creo que es mejor decir el fin del empleo que el fin del trabajo, porque el empleo apareció con la prerevolución industrial, ¿no? Porque si no eras aprendiz de alguien, o eras, ¿no? Pero el empleo ha durado un ratito, como casi todo, ¿no? Igual un día se acaba el fútbol, ¿no? Es decir, todo lo que nace muere en algún momento. Entonces, tal como, es decir, pero quiero decir que acaba el empleo de contrato indefinido 8 horas, de la misma manera que puede haber acabado la familia de Barbie, Ken y 2 niños como 2 soles. Pues las familias reales, ¿no? Son pues una mamá con 2 niños, un papá con medio 2 niños juntado con ¿no? ¿No? El grupo de WhatsApp de mi hija, familia, pues parece el zoo,
¿no? Y es al regalarle el móvil, el grupo que ella hizo, ¿no? Que es familia, un grupo de WhatsApp ahora mismo también, ¿vale? Entonces quiero decir que el empleo, tal como lo hemos conocido, o sea, seguro que será una minoría muy interesante, pero no será necesariamente la norma. Y lo que nos toca es repensar qué quiere decir valor, porque lo que está claro es que un ser humano y todas las pruebas de renta básica universal que se están haciendo es que si te sientes seguros lo que haces es contribuir más, ¿no? En vez de sufrir tanto y comerte el coco y dudar, ¿no? Si tienes un mínimo garantizado, te pones más en marcha. Lo que pasa es que hemos de aprender a darle valor a lo que tiene valor, no a darle valor a lo que sabemos medir. Otro ejemplo, ostras, si resulta que tenemos una fábrica que tiñe camisetas de rojo, el PIB ahora mismo cuenta cuando las teñimos de rojo y vuelve a contar cuando alguien limpia el río del rojo que hemos dejado tiñendo las camisetas. Entonces, claro que estamos contando. Entonces, creo que nos va a tocar aprender a contar. Aprender a contar que igual hacer compañía a los otros, pues hoy tiene valor social. Porque te ahorran entradas urgencias, si me apuras, ¿no? Todos los que entran vía soledad, ¿no? Nos va a tocar entender que igual, que desde luego, escribir artículos para Wikipedia tiene valor, como ya le dan créditos a algunas universidades, algunas de aquí, sobre todo en medicina, porque cuando te duele algo hoy, no llamas al doctor, miras en Wikipedia, entonces más vale que los artículos de Wikipedia estén bien escritos. Nos va a tocar darle valor a cosas, nos va a tocar darle valor igual a no consumir, ¿no? Yo creo que nos va a tocar esto. Por eso creo que nos va a tocar, no sé la velocidad, pero que nos va a tocar repensar muchas cosas. Nos va a tocar repensar muchas cosas. Para empezar, igual acá, pensad en la energía. Es decir, si todo nuestro mundo corre sobre pozos de petróleo a los que se accede con violencia, porque ya os digo, en la mayoría de los sitios del mundo donde hay petróleo hay violencia, ¿no? Que se protegen con militares, que salen en estos barcos enormes, ¿no? Los más codiciados por los piratas, que cuando llegan a un país se ha de repartir en oligopolio, puede haber 3 4 distribuidoras de gasolina, pero no puede haber 27.000, ¿no? O sea, todo esto es una violencia estructural brutal. Pensad en un contexto donde cualquiera puede producir su energía del sol y almacenar suficiente para que la noche sea el día. No estamos a tanto de esto, ¿eh? Claro, es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo de raíz. Yo creo que esto lo vamos a ver. Bueno, pero es que hacerte un panel solar al final será un tutorial de YouTube. Ah, vale, pero esto ya lo han sacado. Ha sido la primera cosa que han hecho, sacar, porque era tonto. Pero quiero decir, si cambiamos el modelo de energía, ya es un mundo muy nuevo. Entonces yo creo que nos toca repensar todo, que tenemos signos de dónde van las cosas y esta idea primera que os decía, ¿no? Oye, objetivamente como especie vamos muy bien, como sociedades tenemos mucho miedo al futuro ahora mismo, mucho miedo al futuro. Y es muy difícil ponerte de acuerdo. Cuando tienes miedo al futuro, te pone de acuerdo un aventurero, ¿no? Alguien, ¿no? Pero ponerse de acuerdo en algo que hay que construir es muy jodido, porque ponerse de acuerdo en cómo va a ser la próxima pantalla, yo creo que es muy difícil ahora mismo. Yo tengo una... No sé si alguien tiene alguna pregunta. Que bueno, saliendo un poco del tema, pero ¿cómo ves en este nuevo escenario el futuro de la democracia, de los sistemas políticos? Uh-huh. Mira, antes hablabas tú, ¿no? De la participación y tal. Bueno, nosotros con estos salus estamos haciendo dos pruebas. A ver, primero, yo creo que hay muchos grises, las cosas es muy fácil plantearlas en una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, dentro de la democracia hay muchos sistemas, Lumio, por ejemplo, lo está probando de democracia líquida,
Lo que es muy raro, aunque la democracia sea representativa, es que tú elijas a una lista, ni siquiera a una persona, ¿eh? Por 4 años, y luego esta persona tenga que saber de agricultura, de pesca, de aeronáutica, ¿no? ¿Vale? Con lo cual lo que es muy fácil de hacer es democracia líquida. ¿Eh? Oye, yo igual voto, pero para temas de pesca, oye, que me represente Marc, ¿no? Y Marc puede decir, pues para temas de pesca es que yo sé uno que sabe más que yo, que me represente ella, y mi voto se va con ella, ¿no? Y para temas de salud, que me represente ella, ¿vale? O sea, lo que hemos de aprender es que el sistema representativo que tenemos de este ciclo de 4 años está muy bien en las Cortes de Cádiz, donde para escribir las Cortes de Cádiz salían en carruaje los 8 diputados catalanes, ¿no? Y volvían al cabo de 4 meses, tenemos constitución, tal y cual, mientras ya América se había revuelto, pero esa es otra, ¿no? ¿Vale? Quiero decir, en medio, o sea, gestionar la complejidad es mucho más fácil. Es mucho más fácil si haces licencias como Salus. O el otro experimento que estamos haciendo es, no, tú haces un contrato con las cláusulas que tú quieras y también te lo guardamos en la blockchain. Entonces, da igual, no hacen falta contratos tipo, porque claro, si te da igual leer, ¿no? Lees todos los contratos a la misma velocidad, da igual que no tenga una sola cláusula y otro 27. Pues, no, hemos de encontrar la manera. Lo que está claro es que los ciudadanos vamos a una velocidad, o sea, la adopción social de los ciudadanos, especialmente en España, es brutal. Lo que hicimos en el 2004 con SMS, ¿no? En el atentado del tren, recordáis las elecciones de Zapatero, ¿no? Donde la gente por SMS se organizó. Esto es brutal, somos una sociedad muy plástica, ¿no? Es brutal cómo funciona el 15M, términos de coordinación y todo esto. Entonces, las instituciones yo creo que han de avanzar, las empresas ya se han puesto a avanzar a ritmo más serio, porque nos falta conquistar que las instituciones, en vez de administrados, en vez de pacientes en sanidad, ¿no? Nos consideren, pues para resolver temas como la soledad, o nos presentamos los ciudadanos, o a golpe de talón nos arregla, ¿no? Y entonces yo creo van a pasar cosas. Por eso yo creo que sería muy interesante escribir una constitución nueva. Pero nos daría la oportunidad de repensarlo todo de hoy, de meter derechos sobre los datos, de meter, ¿no?